Muy buenas hermanos, paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema bastante cuestionado últimamente, sobre todo a nuestro amado Papa Francisco, y es lo relacionado al ecumenismo, a los encuentros interdenominacionales, y que muchos tratan de unir estos dos términos como uno solo para decir que, no sé, prefiero no utilizar palabras y darles el mensaje. Encuentros interdenominacionales son precisamente encuentros entre líderes principalmente, aunque puede darse a un nivel un poquito menos jerárquico, pero mayormente entre líderes de diferentes denominaciones que se reúnen para dialogar con una diferencia muy grande a lo que podría llamarse un concilio ecuménico, porque en el concilio ecuménico normalmente se busca que entre todos los líderes llegar a definiciones dogmáticas, a definiciones de fe. Los encuentros interdenominacionales son de gente de diferente denominación para buscar un fin específico y ya no tanto de doctrina. Cuando hablamos de un tipo de doctrina, estamos hablando específicamente de denominaciones cristianas, porque también se dan los encuentros interreligiosos, que esos son de los que más se le han querido criticar al Papa, que son precisamente encuentros entre diferentes religiones que no necesariamente o que no son cristianas. Por ejemplo, judaísmo, el budismo, el hinduismo, no sé, entre cualquier otra. En este tipo de encuentros interreligiosos estamos también con una idea más de buscar fines más amplios y más específicos. Recordemos que aunque el cristianismo en lo que es Occidente tiene un gran porcentaje de fieles seguidores, en lo que es en el Oriente no es así. Y que hay más habitantes no cristianos que cristianos por esta cantidad de fieles de otras religiones en el Medio Oriente. Entonces, lo que se pretende, y muchas veces pretende el Papa, es precisamente empezar a arrimar, a hacernos más cercanos entre las diferentes religiones. Algunos dirán, pero el Papa entonces debería ir a decirles que Cristo y que ustedes están en una religión equivocada. No, no, no. La evangelización no es así. Primero que nada, que el primer ejemplo del Papa es con su vida. Y debería ser la primera evangelización de todos nosotros, con nuestro testimonio. En estas reuniones, muchos quizás no sabían que existía el cristianismo y ya empiezan a escuchar el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Además, porque también en muchos de estos países hablar de Cristo es tener cadena perpetua, es tener sentencia de muerte. Y entonces, para poder llegarles, tenemos que ser astutos como serpientes, dice la palabra. Definido ya lo que es encuentro interdenominacional y lo que son encuentros religiosos, vamos a tratar de encontrar la definición de ecumenismo, que lo incluimos en este tema rápidamente porque es lo que muchos dicen. El ecumenismo es lo que está buscando el Papa y entonces hablan de ecumenismo sin saber qué es exactamente el ecumenismo. Y voy a tomar precisamente de un documento de la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Unitatis Redintegratio, que dice, establece y define el ecumenismo, dice, tal como Cristo y la revelación del Espíritu Santo lo desean. Y en este documento nos da la explicación de ecumenismo, pero sobre todo, cómo debemos entenderlo y llevarlo a la práctica. No lo vamos a transcribir. Es tarea de todo cristiano investigar y verificar la fe. Pero sí le vamos a dar por lo menos las guías. En el 1 dice que es para promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Este es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo el Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido.
división que abiertamente repugna la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Este es el inicio de la Unitatis Redintegratio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el deseo de Cristo, Juan 17, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y con tanta denominación, con tanta iglesia, entre comillas, pues se ha tenido una división tremenda. Pasamos al punto 3 de la Unitatis Redintegratio, que dice, por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiesta la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Entendemos rápidamente que no se condena a los otros cristianos o a los otros llamados cristianos. No se mandan al infierno, aunque ellos muchas veces así nos mandan a nosotros. Pero no, la iglesia reconoce que ellos tienen una parte, pero no tienen la plenitud de todos los medios de salvación. Como si fuéramos a construir un edificio, mientras unos usamos maquinaria avanzada, estamos hablando de nuestra iglesia católica, otros utilizan pico y pala para construir. Entonces ya vamos entendiendo un poco el ecumenismo hasta que entramos al punto 4. Dice así: todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco, por esta vía, separados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde el principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos. No predicamos un ecumenismo light, aquel que quiere hacer creer que debemos ir a los cultos y compartir en asambleas. No, eso no es ecumenismo. Aquí hemos escuchado la definición. El ecumenismo es la búsqueda para que aquellos que se alejaron de la iglesia retornen a la única y verdadera, para que todos los cristianos se congreguen en una sola celebración de la Eucaristía. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano, esto es lo que dice la Iglesia Católica acerca del ecumenismo. Y algo más interesante que vamos a leer también: el ecumenismo real se muestra entre bautizados, entre cristianos verdaderos. Y vamos a agregar algo muy importante que establece siempre en este punto 4. El diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno, por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentado claramente los caracteres de las mismas. ¿Qué está diciendo aquí la iglesia? En otras palabras, no es lo que yo quiera hacer, no es por mi cuenta ir a hacer ecumenismo, ir, bien hermano, vengan, no. Creo que se está entendiendo. El ecumenismo se hace entre diferentes denominaciones, pero por peritos y técnicos que saben de lo que hablan. Y en el caso de la Iglesia Católica sabemos y tenemos muy claro que solamente los que han sido enviados pueden participar de esto, no es cualquiera. No es que yo diga,
Es que el Papa manda más ecumenismo, vamos a ir a reunirnos con las iglesias. No, no, creo que lo he repetido mucho, pero es importante y necesario traerlo a colación. Tenía que una frase que dice, es solo cuando a través de la oración, de la búsqueda de la unión y el regreso a la iglesia de Cristo, con la evangelización incluida, es que realizamos un verdadero ecumenismo. Entonces, hermanos, no caigamos en la trampa de muchos que dirán, ven a mi iglesia para que conozcas al cristiano. Pedro lo tiene claro en la segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, espero en la gracia de Dios que este mensaje haya llegado a todos y a cada uno de ustedes, que el Señor Dios nuestro nos acompañe, nos protege y nos dirija, y entendamos la gran diferencia y sobre todo el gran trabajo que con nuestro Papa Francisco se está realizando en nuestra iglesia. Paz y bien.